una revisión acerca de los trastornos funcionales de las articulaciones del corona medular. Aquí, a ver, quiero hacer una aclaración, porque al inicio del curso y durante muchas sesiones hemos ido diciendo y hay que reiterarlo para no tener esta confusión. El problema, digamos, es de que cuando un paciente tiene una alteración funcional o un trastorno funcional en el sistema estomacomático, el nombre de esa alteración recibe trastorno temporomandibular o trastorno temporomandibular. Es el nombre general de esa alteración. Cuando uno dice un paciente tiene un trastorno temporomandibular, está referido a que ese paciente puede tener alguna dolencia, una alteración funcional, no solamente de las articulaciones, sino también a nivel muscular, a nivel oclusal o puede ser a nivel de. Entonces, eso involucra un trastorno temporomandibular. A veces confundimos un trastorno temporomandibular con un trastorno en la articulación temporomandibular. Distinto, pero que se entiende. Un trastorno temporomandibular se refiere a todo el conjunto, a todo el conjunto. Un trastorno muscular, un miospasmo, por ejemplo, es un paciente, si un paciente presenta un miospasmo, una contractura muscular, ese paciente tiene un trastorno temporomandibular. Espero que estén entendiendo. Es diferente a decir un trastorno de la articulación temporomandibular. Un paciente puede tener una luxación discal, por ejemplo, que vamos a ver ahora. Eso es parte de que ese paciente sería también tener un trastorno temporomandibular. Ahora, un paciente puede tener miospasmo, puede tener una luxación discal. Ese paciente tiene dos signos que involucran y tiene un trastorno temporomandibular. ¿Me están entendiendo? Trastorno temporomandibular es el cuadro genérico que describe cualquier alteración funcional en cualquiera de los componentes del sistema. Pero si nos referimos exclusivamente a problemas de la articulación temporomandibular, será trastornos de la articulación temporomandibular. ¿De acuerdo? Espero que estén entendiendo eso. Bien, entonces, entendiendo y teniendo claro eso, vamos a revisar hoy día lo que Okeson comenta. Siempre vamos a seguir lo que como referencia porque es uno de los más simples y de los más ordenados en este sentido. Y antes de revisar lo que vamos a ver aquí, como él mismo lo indica, obviamente van a existir dentro de las articulaciones temporomandibulares una cantidad bastante amplia de alteraciones o trastornos, los cuales ahora, y también en su texto, no los describe así plenamente, porque se aboca principalmente a describir trastornos funcionales que son más frecuentes. Por ejemplo, una anquilosis. ¿Entendemos lo que es una anquilosis articular? ¿Sí? Una anquilosis, ¿entendemos lo que es una anquilosis? ¿Sabemos lo que es una anquilosis? No, porque una anquilosis es cuando un paciente, la articulación temporomandibular, el cóndilo está unido a la cavidad, está osificado, está, entre comillas, soldado. ¿Qué quiere decir eso? No hay posibilidad de movimiento. Okay. Es una alteración de la articulación temporomandibular, ustedes pueden entender, es afectado. Pero no es que no se considere, sino que en este tema que vamos a revisar ahora, no se describe tan detalladamente porque no es tan frecuente. O sea, ¿cuántas anquilosis podemos encontrar personalmente, por ejemplo, si nos permiten compartir mi experiencia clínica? Yo hasta ahorita, clínicamente, nunca he visto una anquilosis. Hasta ahora, es mi experiencia, ¿no? O sea, he estado en hospitales, ustedes hacen prácticas en diversos lugares, en el consultorio, y nunca he visto un paciente con anquilosis directamente. Lo he visto en fotos, en videos, y sé que existen. Entonces, no es tan frecuente. No significa que por eso no lo voy a estudiar, no, hay que conocerlo. ¿Okay? Pero, ¿cuál es mi idea y la intención de hacer esto? Entender de que lo que vamos a ver aquí es un grupo no tan reducido de alteraciones de la articulación, pero que sí son frecuentes de encontrar clínicamente en muchos pacientes. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que las otras alteraciones, como por ejemplo la anquilosis que estoy comentando, eso no quiere decir que no esté dentro de este cuadro. Sí lo está. Solo que por cuestión de tiempo y cuestión de, digamos, poca frecuencia de su presencia, vamos a no tocarlo en esta parte. Es lo mismo que dice Okeson, repito eso para tener ese concepto. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esto,
vamos a ver primero, cuando hicimos la clase de dinámica mandibular, yo les mostré unos videos, vamos a volver a ver, en donde vimos que un paciente, cuando tiene los componentes y todas las estructuras que permiten el movimiento de la mandíbula y generan el movimiento de la mandíbula, es decir, músculos y articulaciones, estos movimientos deben ser simétricos, sincrónicos, ¿no? Movimientos con una amplitud determinada. Pero cuando un paciente empieza a tener, como pueden leer ustedes ahí en la diapositiva, manifiestan dolor a nivel de la articulación, limitación en la función, es decir, el grado de apertura bucal o la amplitud de movimientos están limitados, o hay movimientos que son erráticos, movimientos desviados. ¿Qué significa? Que los elementos que hacen ese movimiento pueden estar afectados o alterados, estructuralmente o funcionalmente. Y recordemos que para que la mandíbula pueda mover hacer movimiento, principalmente tres elementos: articulaciones, que son elementos pasivos, lo que generan el movimiento. ¿Qué componentes son? ¿Qué generan movimiento? Músculos. Los músculos. Y los dientes, que en algunos movimientos participan guiando esos movimientos. ¿Okay? Entonces, si un paciente tiene movimientos que no corresponden a una simetría, por ejemplo, ¿qué cabe pensar? Que ese movimiento está desviado. ¿Por qué? Porque ya sea la parte de la articulación o los músculos que generan ese movimiento pueden estar afectados. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir, cómo vamos a averiguar eso? Pues hay que hacer un examen clínico y eso en la parte práctica lo van a aprender. Cómo diferenciar si el problema es articular o el problema es muscular. O puede ser que ambos estén funcionando mal y por consiguiente genera un movimiento errático, por ejemplo, una limitación de apertura, dolor, por ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a ir analizando. Entonces, dentro de los signos principales que existen cuando la articulación o las articulaciones de un paciente están afectados, básicamente va a ser dolor articular. El dolor puede ser provocado cuando yo presiono o puede ser un dolor espontáneo. ¿Entienden esa diferencia? Dolor espontáneo y provocado. Abro mi boca, ¡au! Me dolió. ¿Ok? Eso es dolor espontáneo. No me duele nada, pero preso, ¡au! Dolió ahí. ¿Qué dolor es ese? Provocado. ¿Están entendiendo la diferencia? Dolor espontáneo y dolor provocado. Eso hay que diferenciarlo, porque en la parte práctica esto también vamos a aprender. Muy bien. Otro signo característico, como dice ahí, la limitación de la función. O sea, la apertura, si es la apertura o el movimiento tiene extensión muy pequeña, muy limitada, o también puede ser que la amplitud del movimiento sea demasiado exagerada, puede ser más allá de los límites que vamos a tener como referencia ahora que hagamos la parte práctica. Entonces, son algunos signos que nos van digamos, a revelar posibles alteraciones a nivel de la articulación temporomandibular. Otros signos, como ven aquí también, es la presencia de algunos ruidos. Uno de los ruidos principales que se presenta en la articulación temporomandibular, la razón lo vamos a ver ahora, vamos a ver videos inclusive, recibe el nombre de click o clicking. Click o clicking, como está aquí. Click o clicking. Chasquido también le llaman en otros textos, es un sinónimo, click, clicking o chasquido. ¿Okay? Entonces vamos a ver por qué se produce. No todos lo presentan. Los pacientes lo presentan porque van a tener una alteración que luego vamos a escribir y van a ver algunos videos ahí para comprender a qué se refiere eso. Muy bien, entonces, a ver, vamos a volver a revisar estos videos que mostré en esta ocasión. Este primer video, esta chica hace el movimiento de apertura y cierre, y ahí simplemente es para corroborar y entender porque un movimiento tiene esas características, un movimiento funcional, un movimiento que no tiene ninguna limitación. No hay dolor, la apertura es adecuada, la trayectoria también es adecuada. Pero si vemos este otro video, este otro señor, ¿no? Miren, inclusive ahí en inglés está indicado cuál es su problema, no puede abrir la boca, no puede abrir más la boca, está con una traba, está bloqueada la apertura bucal. La razón puede ser problemas en la articulación temporomandibular o también podría ser un problema muscular. La contractura muscular no permite al músculo relajarse y por eso no puede abrir. Por eso es importante determinar cuál de los dos factores puede ser la causa de esta limitación de apertura. ¿Ok? Vamos
trayectorias distintas, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué un paciente hace ese tipo de movimiento? Eso obviamente ustedes lo entienden que no es algo normal, digamos, un paciente que abre así, algo está pasando, no deberíamos, el patrón de apertura como debe ser, correcto, ¿no? Pero el paciente abre así, algo está pasando, ya sea a nivel articular o a nivel muscular. Y este otro, ¿no? También tiene un patrón de apertura distinto, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso significa, no necesariamente estos patrones de movimientos de la mandíbula que no son adecuados corresponden a un problema articular, también puede ser de origen muscular. Por eso es importante hacer un examen, y ahora en la parte práctica que estamos haciendo esta semana, la ficha clínica de ustedes está un poco recopilando información, deben de hacer protocolos o examinar para determinar si la razón por la que un paciente tiene un patrón de movimiento equivocado es por un problema de articulación, articulaciones o por un problema muscular. ¿Por qué es importante diferenciar eso? Para luego ver la posibilidad de tratar. Porque si es un problema muscular, habrá que buscar tratamiento para problemas musculares. Pero si es un problema articular, habrá que buscar tratamiento para problemas articulares. Son cosas totalmente distintas. ¿Ok? Entonces, por eso es importante tener esa diferenciación. Bien, entonces ahora vamos a ver en esta sesión características principales de algunas alteraciones a nivel articular. Bueno, ya dijimos, estas son algunas imágenes que nos revelan qué signos y síntomas puede haber cuando un paciente tiene alteraciones a nivel articular. Como signos tenemos, por ejemplo, la limitación de la apertura bucal. A ver, pregunta, ¿cuánto es en promedio la apertura bucal de una persona en nuestro medio? Promedio de estatura, biotipo, 1,75 m, ¿no? Más o menos 70 kilos, varones, mujeres un poquito menos. ¿Cuánto es el promedio de apertura bucal que debe tener una persona medido de borla incisal a borla incisal? En centímetros. ¿Alguien sabe? ¿43? ¿20? 30 y 50 centímetros. 30 y 50 centímetros. Milímetros. Ok. 40, 45, 50 milímetros es el promedio. Okay. Si hay una duda cuánto debe haber un paciente, ¿saben la mejor forma cómo es? 3 dedos. 3 dedos, y si yo pongo estos 3 dedos en mi paciente, abre la boca, entra los 3 dedos, su grado de apertura bucales funciona. Si abre la boca, abre, no entra, que es una limitación, ¿de acuerdo? A ver, 3 dedos, abre la boca, no entra toda la mano, es una apertura mucho más amplia. ¿Y puede pasar esas situaciones? Sí. ¿Okay? Y vamos a ver cuándo ocurre. Entonces es importante conocer algunos rangos promedios de referencia que nos indique un grado de apertura bucal que sea, no estoy diciendo que sea un grado de apertura normal, esa palabra siempre lo digo, no existe apertura normal, es una referencia. Porque a ver, si digo 45 milímetros es el rango promedio de apertura, ok, es para una persona promedio, talla como yo por ejemplo. Pero si tenemos una persona de este tamaño, ¿podrá abrir los 45 milímetros? A lo más 30, 35. Entonces, ¿qué tema? El doctor lo dice que 45 es lo normal. Este señor abre 35, hasta con limitación de apertura. Tienes una traba articular. ¿Es lógico eso? Ilógico. Porque es una persona que tiene un biotipo de baja estatura y obviamente para eso apertura bucal será esta. ¿Okay? Entonces, por eso no es adecuado decir que la apertura bucal es 45 milímetros normal. Absurdo. Eso es absurdo, ilógico. Eso tiene que tener lógica, coherencia. Piensen un poquito para eso, ¿ok? Que tienen que tener más criterio para raciocinio. Muy bien. Okeson clasifica entonces a estas alteraciones que vamos a revisar. Recuerden que no son todas las alteraciones articulares, son algunas, en 3 grupos. El primer grupo es aquella que más frecuentemente vamos a observar en las personas en nuestro medio, ¿no? Personalmente yo, por ejemplo, sí, eso es cierto. En el tiempo que tengo ejerciendo la profesión de odontología, cuando hay pacientes que vienen con problemas a nivel articular, el primer grupo que describe una alteración entre el complejo condilo-disco, o sea, hay un desequilibrio en esa relación, es el que más frecuentemente se presenta.
consiste eso? ¿Qué pasa con el disco? ¿Cómo se manifiesta? Ahora lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero esa es la alteración más frecuente que vamos a encontrar en los pacientes, obviamente que presentan trastornos en la articulación. El segundo grupo que vamos a ver es aquellos pacientes que presentan ciertas alteraciones o incompatibilidades en la forma de la estructura de los elementos que forman la articulación temporomandibular. ¿Cuáles son esos elementos que forman la articulación temporomandibular? Ya sabemos, cóndilo, cavidad craniana, eminencia articular, porque está en medio, que es el disco. Ya sabemos cómo es lo ideal o lo normal, digamos, en su forma, en su anatomía. Pero puede haber alteraciones de forma genética, por algún trastorno o alguna enfermedad, hace que la forma de estos elementos sean distintos, y obviamente al ser distintos, ¿qué va a pasar con la articulación? No va a funcionar de manera adecuada. Entonces, ese es el segundo grupo de alteraciones que vamos a encontrar y vamos a describir. Y el último grupo está referido a trastornos inflamatorios en las articulaciones. Básicamente, lo que ustedes tienen una idea, un trastorno inflamatorio, la etiología principal, o la razón principal por la que se produce una inflamación, algún elemento, ¿cuál es? ¿Por qué se inflama alguna zona? Principalmente un traumatismo. Entonces, vamos a ver ese tercer grupo al final de la sesión. Bien, entonces, vamos a ver. El primer cuadro, el primer grupo que nos menciona, o que son, dice alteración del complejo cóndilo-disco. Vamos a recordar un poquito lo que hicimos en la clase de teoría cuando vimos la normalidad de la articulación temporomandibular. Recordemos que si este es el cóndilo, encima está el disco articular, y el disco se adhiere o se inserta firmemente al cóndilo, a través de los ligamentos colaterales, la zona bilaminar atrás. ¿Para qué? Para que cuando este cóndilo rote o se traslade para hacer diversos movimientos, siempre hagan una sola unidad, para que este disco le sirva como colchón frente a la eminencia para que pueda moverse para todo lado o la lente. Muy bien, entonces ese disco, para que se mantenga en esa posición, tiene dos razones para ello. Primero, los ligamentos que sostienen al disco tienen que estar firmes, los colaterales y el ligamento discal posterior, el inferior. Y otra razón para que el disco mantenga siempre esa posición, a pesar de todos los movimientos que hace el cóndilo durante todo el tiempo que estemos moviendo la mandíbula, durante toda nuestra vida, para que no se salga de su sitio, ¿cuál es? La forma que tiene el disco. ¿Se acuerdan la forma que tenía el disco en una vista sagital? Era una forma con una banda posterior gruesa, banda media delgadita y la banda anterior de intermedio. Entonces, como un capuchón, ¿no?, que encaja exactamente en el cóndilo. A esto se le llama complejo cóndilo-disco. Durante toda la vida este complejo cóndilo-disco debe funcionar de esa forma, pero no pasa siempre eso. Algunas personas, este complejo cóndilo-disco se altera, pierde esa relación. Entonces, al haber esa alteración de la relación complejo cóndilo-disco, vamos a ver que este complejo empieza a tener, digamos, fallas en su conformación y va a generar signos y síntomas que indican una alteración. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Como dice ahí, va a haber una falla en la relación normal del complejo cóndilo-disco. ¿Qué va a ocurrir? Los ligamentos que permiten que el disco esté firmemente se empiezan a estirar. Y si los ligamentos se estiran, ¿qué va a pasar con el disco sobre el cóndilo? Ya no va a estar firme, va a estar por adelante o se puede ir para atrás, o sea, está como loco el disco. Primera razón. Segundo, la banda posterior del disco, la banda posterior que es gruesa, se adelgaza. Y si se adelgaza, ¿qué va a pasar con el disco? Esa banda posterior permite que el disco se mantenga ahí. Pero si se adelgaza, ¿qué va a pasar con el disco? Se mueve, sale de su sitio. Entonces, esas son dos razones por las que este complejo cóndilo-disco se puede alterar. Estiramiento de los ligamentos, se estiran, y segundo, adelgazamiento de la banda posterior que hace que el disco se salga de su sitio. Cada vez que el cóndilo se mueve, el disco pierde su estabilidad y puede generar un trastorno, ¿no?, de una mala relación de complejo cóndilo-disco. La pregunta será, ¿por qué se estiran los ligamentos y por qué la banda posterior se puede adelgazar? ¿Eso pasa en todos nosotros? No, solo en algunos de nosotros. Pero ¿por qué algunos sí y algunos no? ¿Cuál será la razón? ¿Qué puede ocasionar esa alteración? Que los ligamentos se estiren y que la banda
se adelgace, para que el disco salga, se desacomode de su relación correcta con el cóndilo. ¿Qué podría ser? Eso se llama factor etiológico, etiología, razón por la que pasa eso. ¿Qué podría causar eso? ¿Alguien tiene una idea? ¿Han leído ustedes ahí en la lectura? ¿Qué dice hoy? Muy bien, puede haber un microtrauma o puede haber un macrotrauma. ¿Pero qué es un microtrauma y qué es un macrotrauma? A ver, ¿quién tiene una idea? Un golpe. ¿No? De la acumulación. Okay. Muy bien, muy bien. Un macrotrauma, vamos avanzando sin el macrotrauma. La razón que puede producir el adelgazamiento de la banda posterior y el estiramiento de los ligamentos que hacen que el disco se salga de su sitio cuando el cóndilo se mueve, obviamente, va a ser macrotraumatismos o microtraumatismos. Y eso está referido, cuando hablamos de traumas, hablamos a fuerzas. ¿Okay? Acuérdense en el sistema estomatognático, la primera lectura que hicieron, o que son Dawson, que dice que el sistema estomatognático se puede alterar básicamente por dos razones principales. ¿Cuáles son? Fuerzas extremas y la otra razón, ¿cuáles son? Microorganismos. Entonces, ustedes están viendo que las fuerzas extremas, fuerzas exageradas, pueden generar mucho daño en el sistema. La vez pasada vimos en los dientes, ya vimos cómo causan daños en los dientes, las fuerzas extremas. Cuando los dientes cortan demasiado, ¿no? ¿Qué va a pasar con los dientes? Se desgastan. ¿Cómo se llama ese fenómeno de desgaste de diente contra diente? ¿Cómo se llama? Afracción, corrosión, biocorrosión, fractura, crack. ¿Cómo se llama? Atrición. Atrición. Entonces, generado por fuerza. Igual, en la articulación temporomandibular, un paciente, ¿no?, que recibe un golpe, un trauma, bueno, está manejando un patín, bueno, ahora con esto de los scooters, está manejando tranquilo, está en la vida de la punta, se cayó y lamentablemente, pues, en lugar de poner las manos para protegerse de la caída, a veces algunos que hacen, ponen la mandíbula, ¿no? ¡Pum! Y caen en la mandíbula. Y si caen en la mandíbula, ya se imaginan todo lo que pasa aquí. El disco se puede aplastar, el ligamento se puede luxar, y puede ser que ocurra todo este problema. ¿Es frecuente eso? No, es poco frecuente. Opina que le toca, mala suerte, lamentablemente. Pero lo que sí es más frecuente es lo otro, los microtraumas. ¿A qué se debe o qué genera microtraumas? Ahí dice, hiperactividad muscular. ¿Qué significa hiperactividad muscular? Que durante las noches, todos sin excepción, ¿qué hacemos? Apretamos los dedos. Todos apretamos los dedos. Algunos con más intensidad que otros. ¿Ok? Entonces, eso va a generar que la hiperactividad muscular, obviamente lo puedo explicarlo, cuando estos músculos temporal y macetero apretan la mandíbula, obviamente toda esa sobrecarga, ¿a dónde va a ir principalmente? A los dientes. Pero acuérdense, la mandíbula es un solo hueso. Y cuando transmite fuerza, no solamente transmite acá adelante. ¿Dónde transmite? También atrás. ¿Y atrás qué cosa está? La articulación temporomandibular. Y si atrás está la articulación temporomandibular y el disco articular está aquí, así, con la banda posterior gruesa, cuando haya el paciente, va a hacer esto, ¿qué va a pasar con el cóndilo? Hace esto, ¿entienden? Y la banda posterior, todos los días, todas las noches, empieza a hacer esto, este es un tejido fibrocartilaginoso. ¿Qué va a pasar con este tejido? Se empieza a adelgazar. Pues cuanto más paciente haga hiperactividad muscular, ¿qué va a pasar con la banda posterior? Se irá adelgazando. Y si se adelgaza, ya está cambiando su forma. Y cuando el paciente empieza a mover la mandíbula, ¿qué va a pasar? El disco se sale de su sitio y genera esta incompatibilidad. Pues ahí está la razón por la que el disco y los ligamentos se pueden estirar. Otra razón por la que la banda posterior se puede adelgazar y generar alteración al disco también es un aspecto conocido como inestabilidad ortopédica. ¿Qué significa eso? Ahora lo vamos a ver, lo van a entender. ¿Qué cuadro nos resume eso? Una ATM normal, este es un gráfico que siempre hemos visto, ahí está el cóndilo, el disco, la banda posterior, miren lo grueso que es, qué bonito se ve, ¿no? Ahí está, los ligamentos están por ahí. Y cuando hay macrotraumatismos o microtraumatismos, por ese
exceso de fuerza va a producir una deformación del disco, el disco se adelgaza y principalmente el disco hacia dónde se va hacia adelante. Eso se llama desplazamiento anterior del disco, que se desplaza hacia adelante. En unos libros se menciona este problema como desarreglos internos, pero es lo mismo, hay una deformación discal, el disco se deforma, se adelgaza y los ligamentos se elongan, se estiran. Elongación significa estirar, estiramiento del disco. Bien, entonces estamos viendo macrotraumatismos, microtraumatismos y la otra razón, ¿cuál puede ser? Inestabilidad ortopédica. ¿Entienden el gráfico? ¿Entienden el gráfico? Este de aquí. ¿Qué nos está mostrando este gráfico? Ausencia de piezas posteriores. Y si hay ausencia de piezas posteriores, ¿qué pasará con la articulación temporomandibular? Si yo tengo muelas acá, mis molares completas, cuando yo cierro, los molares estabilizan la fuerza y la mandíbula queda en su sitio. Pero si no tengo molares, ¿qué va a pasar con la mandíbula? Hace esto. Y si hace esto, ¿qué va a pasar? ¿A quién va a presionar? Al disco. Y si el disco, la banda por gruesa, ¿qué va a pasar si no tengo muelas por mucho tiempo? Cada vez que mastique, empuja. ¿Qué va a pasar con la banda posterior? Entonces, la inestabilidad ortopédica por ausencia de piezas posteriores, de soporte posterior, también es un factor que puede adelgazar el disco y generar un desplazamiento del disco, produciendo una fluctuación discal, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, como ustedes ven, hay muchas razones por las que puede ocurrir esto. ¿Eso le pasa a todas las personas? No necesariamente. Y ahora ustedes entiendan, cuando ven un paciente que no tiene muelas, antes de ponerle las muelas, que tienen que preguntar, ¿hace cuánto tiempo no tiene muelas? Porque si es hace poquito tiempo, el disco estará tan adelgazado como uno que ha tenido hace 10 años que ha perdido sus muelas, totalmente distinto. Entonces, hay que ponerle muelas sí, pero es importante saber cuánto tiempo tiene, porque cuanto más tiempo tiene, ¿qué va a pasar con el disco? El disco probablemente esté totalmente desplazado. Y un signo característico cuando el disco está desplazado, cuando los pacientes dicen que abre y cierra la boca, ¿saben cuál es? El famoso ruido llamado ¿alguien tiene ruido por acá? Yo tengo. ¿Alguien más tiene? Ya saben que puede estar pasando. ¿Qué pasó? Tampoco ya tengo un clip. Algo pasó. Muy bien. Ahora, entendiendo entonces que este cuadro, donde existe una incompatibilidad en el complejo condilo-disco, básicamente por deformación del disco y estiramiento de los ligamentos, o sea, esta relación se pierde, el disco se pone como loco, pero no ocurre de un día a otro. Eso va a ser progresivo. ¿Okay? Y es más, hay que tener en cuenta que cuanto más tiempo pasa y cuanto más se va alterando esta relación, la cosa en el paciente se complica. Se hace más difícil de tratar, más difícil de manejar. ¿Quién maneja estos cuadros? ¿Ginecólogo? ¿Oftalmólogo? ¿Otorrino? ¿Quién debe manejar esto? Porque el no soy especialista. Acá en Perú no hay una especialidad de trastorno temporomandibular, lamentablemente. Entonces, el médico, el odontólogo general, o el caso de rehabilitación, o el caso de ortodoncia, debemos estar involucrados en tratar pacientes que tienen este problema. Porque acá en nuestro país, en el Perú no existe la especialidad de trastornos temporomandibulares. ¿Quién trata entonces a los pacientes que tienen ese problema? ¿Qué queda en aire? Alguien tiene que tratarlo, si no el paciente se puede tratar problemas. ¿Okay? En otros países sí hay especialidad. Ahora, ¿por qué? Bueno, es cuestión ya de legislación, ya son un problema nuestro, ¿no? Y las leyes no lo permiten, bueno, pero hay pacientes que tienen esa necesidad, felizmente, muchos dentistas que sobre todo manejan la parte de oclusión, entre comillas, aunque oclusión todos los dentistas deben manejarlo tal cual, ¿no? Pero principalmente las especialidades que manejan o conocen más oclusión, en Perú, ¿cuáles son? Rehabilitación oral y ortodoncia. Entonces, los ortodoncistas y los rehabilitadores manejamos pacientes con trastornos. En Brasil no, en Brasil hay una especialidad, trastornos temporomandibulares, hay dentistas que se especializan en eso, entonces ellos manejan esos cuadros. Chile también, es lo mismo, ¿okay? Pero aquí lamentablemente no. Bueno, entonces, regresando a eso, esta alteración y cuando el disco se va deformando, los ligamentos se estiran, el disco ¿qué va a pasar? Va a ir yendo hacia adelante. Pero de un momento a otro, el disco no se sale totalmente de su lugar. Esto es progresivo. Ocurre una primera etapa, creo que eso no menciona, al cual se le llama un desplazamiento discal. ¿Qué quiere decir? Es la primera etapa que indica que el disco
disco se está adelgazando la banda posterior y los ligamentos se están estirando. ¿Okay? La causa ya sabemos, microtraumas generalmente, o puede ser un golpe también, ¿no? O inestabilidad ortopédica si faltan muelas atrás. Ve un paciente joven como ustedes, abre la boca, tiene molares atrás, inestabilidad ortopédica, descartado. Eso no es lo normal. ¿Cuál puede ser? ¿Te has golpeado, te has caído últimamente, te has peleado con tu flaco, que te da una cachetada y te rompe la mandíbula? No, doctor, nada. Ok, entonces descartado macrotraumatismo. ¿Qué queda como consecuencia? Microtraumas. Tú apretas, ¿qué va a hacer el paciente? Yo no apreto. ¿Por qué? Porque no se da cuenta. Nadie se da cuenta cuando apretamos. ¿Cuándo apretamos? Cuando estamos. Y usted, como sabía cuando no aprieta, hay forma de saber. Vean sus dientes, pequeñas pasecitas, o si palpan los músculos bastante un poquito duros, eso sí no ve que el paciente está apretando. Microtrauma. Entonces, si el paciente tiene esa razón, ¿no? Entonces probablemente el disco se está adelgazando y poco a poco el disco se va yendo hacia adelante. Entonces, cuando pasa esto, esta primera etapa, al cual se le llama desplazamiento discal, es un inicio de esta alteración. Es importante detectar eso, y ¿saben quién detecta esto a un comienzo? Nosotros. ¿Cuál es el principal signo de que esto está ocurriendo en un paciente? A veces el paciente ni cuenta se da. Si no tiene macrotraumatismo, tiene todas las bolas completas atrás y no entiende, no es consciente de que está apretando, probablemente no entienda que su articulación y su disco está empezando a alterarse. Una de las formas de cómo un paciente puede darse cuenta, o nosotros podemos darnos cuenta y de repente explorar al paciente, eso es lo que dice acá. Puede ocurrir clic, un ruido, que el disco se ha movido un poquito, pero de manera espontánea. Les comento algunos casos que, no muchos, uno que otro tal vez en la consulta. Jóvenes, así como ustedes, van a la consulta, bueno, quieren evaluarse. ¿Por qué? Porque en algún momento de su tiempo que estaba viendo, al momento de bostezar, ¿qué sintieron? Un ruido, algo que se rompió. Y de ahí no más sintieron hasta un buen tiempo. Entonces, ese signo de un clic recíproco espontáneo, que se puede producir en algún momento, es un indicador de que este disco, ¿qué está pasando? Está empezando a salirse de su sitio. Entonces, ese primer cuadro, esa primera etapa, donde, como dice acá, el disco como en la posición más anterior, ¿no? Porque hay el desplazamiento de la banda posterior, que entendemos, produciendo un pequeño desplazamiento del disco y que espontáneamente puede producir un ruido tipo clic, un ruido así como chasquido, como un conejito, es un indicador de que este paciente está sufriendo un desplazamiento discal. ¿Okay? Puede ser en una o en dos articulaciones. Generalmente es en una sola. ¿No? Es raro encontrar dos en el paciente. Ok. Si esto continúa, el paciente nunca se dio cuenta, no le da importancia a eso, ¿qué va a ocurrir? Si el paciente sigue con microtrauma, sigue apretando, ¿qué va a pasar con la banda posterior? Se seguirá adelgazando. Y los ligamentos, ¿qué va a pasar? Se seguirá estirando. Entonces, el disco, ¿cómo está? ¿Se quedará en su sitio o avanzará un poquito más adelante? Avanza, desplaza más hacia adelante. Cuando se desplaza más hacia adelante, ya no es un desplazamiento, cuando ya se sale de su sitio, indica lo que son. Cuando toda articulación y todo elemento se sale de su lugar, eso tiene un nombre, se llama luxación. Entonces existe una primera etapa que es la luxación discal, o sea, el disco ya se salió de su sitio, ¿no? Obviamente la banda y los ligamentos están totalmente estirados, pero esta segunda etapa todavía tiene una característica, que ese disco que ya se salió de su sitio, cuando el cóndilo empieza a moverse, a rotar, el disco todavía puede acomodarse en su lugar y termina el movimiento. Y cuando regresa a su lugar, el disco y otra vez se vuelve a salir. Otra vez se acomoda y se saca. Eso se llama luxación discal con reducción. ¿Qué significa la palabra reducción? Que el disco todavía se acomoda en su sitio. ¿De acuerdo? Entonces, esta segunda etapa ya es un poco más complicada. Como dice ahí, ¿no? Hay más adelgazamiento de la banda posterior, los ligamentos se estiran mucho más, el disco ya ha dejado de estar en la cabeza del cóndilo, está mucho más adelante, se llama luxación. Pero cuando el cóndilo avanza, el disco se ubica a su sitio y eso significa que el disco todavía se acomoda, que eso se llama reducido, se ha acomodado. Característica clínica de esta segunda etapa, que el paciente cada vez que abre y cierra la boca, ¿qué va a sentir? El famoso ruido o cada vez que abre y cierra la boca. Ya no es espontáneamente, sino cada vez que abre y cierra la boca. Ok, vamos a ver este video. A ver si ahí pueden entender un poquito más
tuviera sonido ya se imaginan cómo suena, ¿no? Ahí. Okay. Cada vez que salta el disco, viene el sonido, ¿no? Ahí. Otra vez. Ahí. Okay. Eso cuando cierra y cuando está haciendo el presente de apertura, el paciente abre la boca, abre más, abre un poco, salta el disco. Okay. Avanza, sigue abriendo el paciente normal y cuando cierra, el disco no se queda en su sitio, debería quedarse ahí, si no, ¿dónde se va? Se va hacia adelante. ¿Cómo está ese disco? Luxado, está fuera de su sitio. Miren el disco, miren la banda posterior del disco. Esta es la banda posterior. ¿Cómo está la banda posterior? ¿Cómo debe ser esa banda posterior? Gruesa. Miren los ligamentos, ¿cómo están? El disco se va hacia adelante, totalmente estirados. Ahí está. Ahí está lo que estamos diciendo y lo que son describen. Entonces esto se llama un desplazamiento discal anterior, el disco se va siempre para adelante. Es una luxación discal con reducción. ¿Por qué con reducción? Porque ahí se hace el disco. Y en la segunda parte, cuando el cóndilo avanza, el disco regresa a su sitio. Eso se llama con reducción. ¿Okay? Vamos a ver. ¿Se ven ese otro video? Igual, el paciente abre y cierra, pero se ve, el disco no estaba, ahora apareció, ahí está el disco. Pero miren cómo está ese disco, plano, deforme, se fue otra vez. El paciente abre la boca, otra vez el disco vuelve a su sitio, hay reducción, pero cuando el paciente cierra la boca, otra vez el disco se va. ¿Okay? Entonces, esa es una luxación discal con reducción. ¿Por qué el disco se sale de su sitio? Porque los ligamentos están estirados, la banda posterior está reducida y obviamente si esto tuviera sonido, cada vez que el disco sale o regresa a su sitio, ¿qué sonido van a escuchar? El famoso clic o clic. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos clic y ya sabemos, cada vez que abrimos, cerramos la boca, escuchamos ese ruidito, nuestro pobre disco está ahí. Sale, sale. ¿Duele? ¿Por qué no duele? Porque el disco y todas esas zonas no tienen nervios. Por eso que el paciente cuando escucha un ruido dice, doctor, ¿qué me suena? Pero no le duele. El paciente no le duele. Como no le duele, a veces no busca ayuda o no es consciente. Como no le duele, a veces fuera, ¿no? Bueno, no le duele, tranquilo. Ok, entonces, esta sería una segunda etapa donde el complejo cóndilo-disco se está alterando. Vamos a entender. Al comienzo el complejo cóndilo-disco es normal así. Pero por producto de causas como un trauma, un golpe, microtraumas, presión o inestabilidad ortopédica, ¿qué puede pasar? La banda se adelgaza y los ligamentos se estiran. ¿Qué pasa con el disco? Primero se desplaza. Primer momento. ¿Cómo sabemos que es un desplazamiento? Cuando hay presencia de clic, muy espontáneo. ¿Okay? Ahora, si esto sigue su proceso, el disco se sigue adelgazando y el disco se sale. Eso se llama luxación. El disco se luxa. Luxación del disco, por si acaso, del disco, no de la articulación, del disco. Entonces se luxó el disco. Pero cuando el paciente abre la boca, ¿qué pasa con el disco? Regresa a su sitio, se revuelve. Otra vez, se vuelve a salir. Otra vez, y eso pasa frecuentemente. Entonces ya es una segunda etapa. Es una luxación discal con reducción. Característica clínica, presencia de ruido clic al abrir y cerrar la boca. ¿Ok? ¿Duele? No. Ok, como no duele, entonces este paciente no duda la consulta, el proceso sigue avanzando, el disco se sigue degenerando, se sigue haciendo más delgadito, los ligamentos se estiran mucho más, pero va a llegar ahora otro momento, en donde el disco va a estar luxado, obviamente, o sea, va a estar fuera de su sitio, pero cuando el cóndilo se mueve, el disco ya no regresa a su sitio, se quedó ahí clavado. Entonces, a eso se llama luxación discal, sin reducción. ¿Okay? Entonces, como dice ahí escrito, se produce por la pérdida de la elasticidad de la lámina, la recolocación del disco resulta más difícil, prácticamente el disco ya no regresa a su sitio, ¿no? Y cuando el disco no se reduce, la traslación del cóndilo hacia adelante, entonces es limitada. Una característica clínica, cuando ocurre una luxación discal y no hay reducción, ¿qué va a pasar con el cóndilo? Al encontrar una traba del disco, el cóndilo no se desplaza más. Y si el cóndilo no se desplaza más, la apertura bucal, ¿cómo estará en ese paciente? No abre los 45, 50 milímetros que el promedio debe abrir. El paciente abre la boca, 30 milímetros, un paciente como yo. Ok, ¿no puedes abrir? No, no puedo. Y si forzamos, ¿qué va a pasar? Puede haber dolor. Ok, vamos a ver eso entonces.
clínico de una luxación discal sin reducción, limitación de la apertura. Y dolor si hay sensación de apertura. Bueno, ahí tenemos. Esta imagen claramente nos muestra el disco normal y un disco luxado. Disco totalmente ancho. ¿Okay? Una luxación discal sin reducción de efectos. Bien, vamos a ver un video. ¿Okay? Entonces, hasta el disco. Aquí está como un maquille. Este es el disco. Un maquille de disco. Disco 8 maquille. Ok, el cóndilo avanza, pero avanza hasta su límite. Este cóndilo, ¿a dónde debería llegar? Hasta aquí. Aquí está. Abre más. Y ya no va a abrir más. ¿Por qué? Porque el disco está trabajando. ¿Okay? Limita la amplitud del movimiento de la articulación. ¿Ahí habrá ruido? Ya no hay ruido. El paciente dice, sí, doctor, me sonaba. Ahora ya no me suelta, me dejó de sonar. Me estoy curando, doctor. ¿Estará curando? ¿Okay? Ahora, obviamente, si uno fuerza la apertura bucal, este es un video donde aparentemente se está haciendo que la mandíbula se abra más, ahí sí que va a pasar. El disco empuja los ligamentos y cuando los ligamentos se estiran, ahí que va a producir dolor. Ahí sí produce dolor. Pero no porque el disco se esté aplastando, sino porque los ligamentos están estirando ante un movimiento forzado. Este entonces es una luxación discal sin reducción. ¿Okay? Muy bien. En el nivel de complejidad entonces se ha visto, esto es secuencial. Primero viene un desplazamiento discal, que es un inicio que casi muy pocos se dan cuenta y a veces no se puede diagnosticar a tiempo. Lo que más frecuentemente encontramos es cuando el disco ya se luxó, pero una luxación con reducción. ¿Por qué? Porque el paciente siente ruido. ¿Okay? Y el problema es que si un paciente no tiene un tratamiento, no tiene un manejo de eso, se puede manejar eso, se puede estabilizar, es que ese disco se siga luxando y ya no tiene la posibilidad de regresar. Y una luxación discal sin reducción, perdón, ese sí es bien complejo de manejar. Una forma de poder hacer que el disco regrese a su sitio para que el paciente tenga la amplitud del movimiento mandibular, ¿cuál sería? A ver, ¿quién opera bien? En el segundo caso, cuando es una luxación discal con reducción, hay formas no invasivas terapéuticas de poder estabilizar eso. Una forma de hacer eso es con un aparato muy simple, muy sencillo, que ustedes van a aprender a hacer. ¿Cómo se llama? Pero para que sepan cómo hacer, tienen que entender eso. Si no entienden esto, no es cuestión de poner un pedazo de acrílico. Ustedes van a poner acrílico en su boca, no es cuestión de una masa de acrílico. Tienen que saber por qué están poniendo eso. Seguimos. Ok. El segundo grupo de alteraciones que vamos a tener, que mencionamos que son, es las incompatibilidades de las superficies estructurales de la articulación. ¿Qué significa esto? Que los elementos que constituyen la articulación, cóndilo mandibular, eminencia articular y disco, genéticamente pues están así, se desarrollaron, así se formaron y generaron malformaciones. ¿Okay? Entonces, de repente, cuando nos hicieron, hubo muchas ganas de hacernos y las cosas nos hicieron bien y salieron con esos problemas, con sus defectos. Bueno, si quieren reclamar, ya saben a qué reclamar. ¿Okay? Entonces, ahí tienen esta razón de cómo por qué ocurren las incompatibilidades. ¿Qué etiología puede haber en eso? Bueno, es por cuestión genética, hay alteración de las superficies lisas, se inhibe la función articular, sí. Una razón podría ser algo traumatismo, es muy relativo. O sea, que un golpe de niño, por ejemplo, a veces pasa, un niñito, 6, 7 añitos, que aprende a manejar bicicleta, todos hemos pasado por eso, y casi siempre, yo creo que el que aprende a manejar bicicleta, siempre que ha pasado, hacemos, y si nos caemos, y en lugar de poner la mano, tenemos un mentón, ¿qué va a pasar? Y puede ser una causa para generar, en el desarrollo de esa articulación que todavía está formándose, generar una alteración. Eso con el niño. En un adulto ya no, pues un adulto ya nada crece, si ya se formó algo de manera incorrecta, así ya, así se forma. Ok, entonces vamos a ver. ¿Qué tipos de incompatibilidades describe que son en su texto? Y vamos a ver algunas imágenes y vamos a hablar de esto muy interesante. Y aquí está la pregunta que les hice, subluxación y luxación. Cuando pregunté subluxación y luxación, me refería a la articulación, no al disco. Lo que acabamos de hablar es luxación del disco.
luxación y articulación, luxación y subluxación de la articulación. Vamos a ver. ¿Ya leído? Ahí está. Vamos a ver ahora. Bien, entonces tenemos 4 posibilidades. Alteración morfológica, o sea, alteración de la forma, ya sea del disco, del cóndilo o de la eminencia. Adherencias, ¿no? Vamos a ver que se producen adherencias, en que es un poco frecuente, pero puede darse. Hay situaciones en las que vamos a ver en qué se produce. La subluxación, que es un cuadro de hormonidad, vamos a ver, y la otra es la luxación espontánea, que es otro cuadro que también puede ocurrir, no frecuente, pero puede pasar, y es manejo exclusivamente del dentista. Bien, cuando se dice alteración de la forma, yo creo que es obvio, ¿no? Hay una alteración en la forma, en la estructura de los elementos que constituyen la articulación. ¿Ok? Hay cambios en las superficies, puede ser a nivel del disco, puede ser a nivel de las superficies óseas, etc. ¿Okay? Vamos a ver mejor imágenes para entender eso. Esta es una foto del libro de Robertson, un hallazgo que él ha hecho. Este es un cóndilo que tiene una puntita ósea poco frecuente, bien raro de encontrar, gráficamente puede ser. Este es un fresco, es un cadáver. Los videos que no he visto, pregunto, ¿serán de personas vivas o son de cómo siempre nos preguntamos desde que lo encontré? Este video está en YouTube. Desde que lo encontramos ese video, excelente material didáctico, siempre nos hacemos a pensar, ¿cómo diablos han hecho esos videos? ¿Cómo han encontrado un paciente que tenía una luxación discal? O sea, tú tienes luxación discal o no reducción, ok. Lo seguían todos los días de su vida hasta el día que se muera. Y el día que se muera, este se murió. Tráigalo. Obviamente nosotros abrieron para poder hacer ese, pienso, así, no sé, otra forma de cómo lo han hecho. Y vamos a seguir viendo videos más, no sé cómo. Es un video, creo que es europeo, no sé qué país. Ahí está en los proyectos de YouTube. Búsquenlo, ahí lo van a encontrar. Ok, entonces empezó con esto, hallazgo, un poco frecuente. Pero esto sí es un poquito más frecuente. Miren, son imágenes de tomografías donde encuentran diversas alteraciones. ¿No? Miren este cóndilo. ¿Saben el cóndilo qué forma tiene? Este cóndilo es ovoideo, plano. Este de acá, miren, ¿cómo es este cóndilo? Es así, está todo rugoso. ¿Es un cóndilo así? No, algo está pasando. Es una alteración de esto. ¿Qué pasó ahí? No sé, vamos a ver. Son algunos signos de alteración. Estas son imágenes muy bonitas de un libro de Aninka Iceberg, que ya tiene un libro sobre esta ADN nada más, y habla mucho sobre la alteración de... Bueno, yo creo que es poco. Miren arriba, eminencia articular, cóndilo, ¿sí? Miren la eminencia, están las flechitas, no pongo el puntero porque esta cosa no refleja. Pero están las flechitas. Miren esa inclinación de la eminencia articular, casi es una pared vertical. La eminencia articular, ¿cuánto de inclinación en promedio tiene? Que ustedes ponen eso articulado. ¿Se acuerdan? Programamos 30 grados. Eso es promedio, pues lo normal, por si acaso, otra vuelta. No todo lo normal es normal es promedio. Puedes variarlo si deseas. Pues de acuerdo al paciente. Pero miren esa técnica, ¿cómo está? Casi. Eso es. ¿Se imaginan a este paciente cuando abre la boca? ¿El paciente abrirá la boca así? ¿Saben cómo es el paciente? O sea, como la boca se por la guía que tiene. Lo contrario, miren este otro. ¿Cómo está pendiente? Mucho menos, ¿no? Y vean aquí, además de la pendiente, miren este cóndilo. Tiene un piquito ahí. ¿Es la forma del cóndilo? Son alteraciones de estructura. Puede haber alteraciones en la eminencia articular, puede haber alteraciones en la superficie condilar. ¿Es frecuente esto? No es frecuente. Pero hay casos. ¿Cómo podremos detectar esto? Hay que cortar al paciente y abrirlo. Eso se puede hacer con imágenes. Ahora entienden por qué tienen que tener una panorámica ustedes. Alguien de ustedes, por primera vez. No es mi deseo. Por supuesto, no es mi deseo. Pero podemos encontrar los casos de esto. ¿Ok? Bien, vamos a ver este videito que nos muestra una alteración estructural en algún componente del artículo. Nos estamos recordando, estamos viendo que puede haber alteraciones, ¿no?, morfológicas, ya sea en las superficies óseas o en las superficies planas. Bueno, es una articulación, es un pato también que estaba vivo, me imagino. No sé cómo le habrán descubierto que tenía esto, pero igualito, lo esperaron a que muera para que lo abran y van a mostrarnos esto. Ahí está, ¿okay? Superficies óseas, arriba está la eminencia articular, abajo el cóndilo, y en medio, ¿quién debería estar o quién está? El disco articular. Pero miren cómo está ese disco, ¿no? Está el disco, ¿sí? Aquí está la banda anterior, la parte anterior, ahí está la banda posterior, miren, pobrecita, implica los ligamentos también, y el disco acompaña al cóndilo, pero hay algo raro ahí, ¿no? Está chocando hueso con hueso.
Así debe ser. No, no debe ser. El disco debe estar en medio, como un colchón. Entonces, algo ha pasado con ese disco. Ahorita lo van a ver qué pudo haber ocurrido con ese disco, ¿no? Para que pase. Ahora, clínicamente, obviamente, este paciente ruido no tiene, dolor tampoco. Lo que sí puede tener es un ruido distinto al clic. Cuando dos superficies óseas, que es lo que ocurre en el último cuadro que vamos a ver, que es una, ahí está, miren. ¿Qué pasó con ese disco? Este es el disco. ¿Qué tiene en medio? Una perforación discal. ¿Frecuente? No. ¿Cómo detectar eso? Es bien complicado. ¿Okay? La radiografía no permite ver eso. Una tomografía peor. Una resonancia magnética podría ser, pero es bien complicado. Saber que un disco está perforado es una forma de poder sospechar eso. ¿Saben cómo es? Por lógica. Cuando yo tengo el disco encima del cóndilo y hago movimientos, si yo pongo algún elemento que me permita escuchar mejor la fricción será de una forma muy particular. Pero si no está el disco y roza hueso contra hueso, la fricción va a ser distinta. Entonces el ruido que va a producir a la memoria será ese ruido cuando se frota hueso con hueso, eso tiene un nombre, se llama crepitación. Es un signo característico cuando las articulaciones ya están en un proceso degenerativo, ¿no? Como se ve en la parte final, una articulación totalmente destrozada, y obviamente ese paciente, que la mayoría son pacientes adultos mayores, donde ya todo es un caos, cuando los pacientes abren y cierran la boca, es como si fueran dos bisagras oxidadas. Eso se llama crepitación. Que en este caso podría ocurrir, ¿no? Porque está frotando hueso con hueso, paciente joven aparentemente. Entonces, eso podría ser una forma de identificar que posiblemente el disco esté muy bien. Okay. La otra alteración que puede pasar estructural es la presencia de adherencia. Pero esto nos podemos, digamos, se puede producir casi por maniobras que nosotros los dentistas, los cirujanos maxilofaciales suelen hacer no con intención, sino es como una consecuencia, es un efecto colateral. ¿Okay? ¿En qué sentido? Como dice acá, puede producirse adherencias en las superficies entre el cóndilo y el disco, o sea, aquí abajo, o entre el disco y la eminencia articular, y se debe principalmente a, como dice ahí, a cargas estáticas prolongadas. ¿Qué quiere decir? Cuando la articulación se queda quieto por mucho tiempo. ¿En qué casos ocurre eso? Uno de los casos más frecuentes, más simbólicos, es un paciente que tiene una clase 13, coronal. Entonces, no le gusta estar así, funcionalmente no tiene condiciones adecuadas, cada vez que llueve se ahoga, ¿no? Entonces no quiere vivir así, estéticamente no se ve bien. Entonces, ok, quiere cambiar esa apariencia. ¿Hay forma de hacerlo? Sí. Hay una cirugía que es la reducción de traumatismo magnético. Lo hace un cirujano maxilofacial, pero es todo un proceso, hay que ordenar los dientes, poner brackets para que la mandíbula encaje bien. De modo que cuando se ya tenga que hacer la cirugía, se corta la rama del maxilar aquí, abajo, ¿no? Se corta y luego se hace esto, se corre para atrás, se ponen tornillos de titanio para que estabilice la mandíbula y para que haya un tallo óseo, para que se suelte ese hueso que ha sido cortado. ¿Qué hay que hacer? Inmovilizar la mandíbula. ¿Qué hacen al paciente? Le ponen arriba y abajo unos alambres, se llama alburel, y luego con alambres puede sentir bien y el paciente con la mandíbula, ¿cuánto tiempo? 45 días. Se puede utilizar 45 días así. ¿Cómo? Cañito. Si quieres se puede a la brasa. Y por ahora, pintas el pollo, mayonesa, ketchup, ensaladita, come tu pollito a la brasa. 45 días. 45 días sin moverse la articulación. ¿Qué va a pasar con los tejidos que tienen que moverse? ¿Me entienden? Entonces, así se forman adherencias. Es una forma de presentarse esta alteración, pero no es frecuente que ocurre en esos casos. Ustedes pueden estar entendiendo. Bueno, la adherencia puede estar arriba, puede estar abajo, es importante, pero es una forma de expresión. Muy bien, ahí tenemos algunos ejemplos que usan el dolor, que son adherencias arriba del disco, adherencias abajo del disco, la discal, o sería igual como voy a saber si está arriba o abajo, es difícil saber. La signo clínico es que el paciente
¿Y qué pasa cuando un paciente tiene adherencia? Vean, pasaron 45 días, 50 días, al paciente le quitan los alambres, abre la boca. ¿El paciente va a poder abrir la boca? No puede abrir. Aparte que los músculos están con hipotrofia, no están abiertos. Lo que hay que hacer al paciente es enseñarle a abrir. Abre con tu dedito acá, así, ¿ok? Y si no, hay unos aparatitos que permiten. Y hay que hacer ejercicios para que se puedan esas adherencias romper, ¿no? Y segundo, los músculos empezar a tener su función. Ustedes han visto una persona que cuando se fractura un brazo o una pierna le ponen yeso, ¿no? Una que le quitan el yeso, si comparan la masa muscular aquí y esto de acá, ¿cómo está? Adelgazó, ¿no? Claro. Entonces, y eso cuando uno quiere mover, no puede. Porque los músculos han estado estáticos mucho tiempo. Hay que hacer fisioterapia. Igualito pasa acá, fisioterapia. ¿Sí? Para romper esas adherencias y hacer que los músculos puedan hacer. Bueno, hay algunas imágenes ahí, este es el doctor Jesús también, que muestra esa imagen de la adherencia, ¿no? Bueno, poco frecuente, pero igual, ahí está, una posibilidad. Bien, el otro cuadro, que es incompatibilidades, está referido a este tema que es la subluxación, ¿no? Subluxación. ¿Qué significa? Que es un movimiento brusco del cóndilo con su disco, cóndilo y su disco, se sale de la cavidad glenoidea, ¿no? Más allá de los límites, produciendo en la mandíbula una apertura muy amplia. ¿Okay? Esta subluxación genera una condición entonces de hipermovilidad, que no solamente se presenta acá, sino donde también en todas las articulaciones del cuerpo. Esto de la subluxación, podríamos decir, como dice Jesús, no es una alteración, no es una enfermedad, es una condición. ¿Quiénes tienen esa condición en nuestro medio, en nuestro mundo? Las mujeres, a diferencia de los hombres, sus articulaciones son más laxas. ¿Entienden la palabra laxo? Hacen más movimiento de articulación. ¿Y por qué? Porque hay una razón biológica para eso. Las mujeres deben tener las articulaciones más laxas, más lentas, sobre todo en esta parte de aquí. ¿Por qué? Muy bien. ¿Ya tuviste esta experiencia? Está preparando. Porque las mujeres tienen el don maravilloso de alumbrar un huevo. Y para que el bebito del cabezón pueda salir, ya se imaginan, los huesos de la pelvis, ¿qué tienen que pasar? Abrirse, ¿sí? Para que el cabezón salga tranquilo y ña. Entonces, las articulaciones de la mujer son más laxas. Es por biología. Entonces, este problema o este tema, esta condición de la hiperlaxitud articular, no solamente es aquí, sino en todas las articulaciones. Por eso que las mujeres, a ver, en los Juegos Olímpicos, ¿quiénes hacen gimnasia? ¿Han visto? Principalmente mujeres. Se ha visto que se rodan en 4, en 5, como una corriente y no pasa nada. Hombres hay, pero muy pocos. ¿Por qué? Por esta condición de la hiperlaxitud. Inclusive, las mujeres, cuando tienen problemas, porque eso genera problemas, ¿no? Cuando hay mucha hiperlaxitud, algo frecuente, esto no me va a mentir, los 15 años que han vivido ustedes, los famosos quinceañeros, ahora vienen los matrimonios, ¿no? Las chicas, gente que quiere que de linda, bonita, se ponen su vestido, se pintan, todo lo demás, y abajo, ¿qué hacen? Buscan el 50 o 55, ¿no? Así que, y en eso se van a un matrimonio en Pachacamac, donde hay huequitos, ¡oh! Adiós tobillo. ¿Terminan dónde? En el hospital con yeso. Entonces, es mucho riesgo una hiperlaxitud, donde hay mucho riesgo a qué? A luxarse articulaciones, tobillos, muñecas, porque las mujeres tienen desigualdad. Ok, entonces es una condición la subluxación. ¿Qué pasa a nivel de la articulación del entorno mandibular? Esto. Bueno, esta es una forma de evaluar, esto lo vamos a hacer en práctica, no da tiempo, bueno, se llama el test de Bailey, para ver qué tan laxos somos, ¿sí? Si somos hipolaxos, normolaxos o hiperlaxos. Somos hipolaxos, somos normolaxos o podemos ser hiperlaxos. Lo ideal es esto, ¿no? Tener las mujeres un valor de 5 y los hombres un valor de 4. Son varias pruebas que hay que hacer muy rápido. Por ejemplo, si yo me doblo el dedo por acá, si hago esto, ¿no? Y si esto logra tocar aquí, yo estoy oxidado, miren, lo toco, hago el tubo rosita. No, así, pongo la mano así, como la cobra. Ahora este lugar, se debe tocar aquí. Bueno, las mujeres tienen esa posición, miren. Entonces, si choca es un punto. Y así, hasta sumar 9. Sumados los puntos, esto es el valor promedio. Si está en esos valores, quiere decir que
nuestra laxitud es adecuada, pero puede haber casos de hiperlaxitud o casos de hipolaxitud. En mujeres es más frecuente la hiperlaxitud. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas tienes? Ya lo comentamos. Ventaja, bueno, para la parte biológica del agotamiento. Inconvenientes, propensos a qué? A hacer mucha luxación. ¿En qué zonas? Sobre todo en todo. Las chicas nunca deben saltar. Es muy alto. Porque si saltan, ¿qué va a pasar? Adiós. Siempre tengan. No, bueno, sé que es difícil decir esto a ustedes, pero evitar cargar demasiado peso, eso es imposible para el tema de la neurología. Tienen que cargar la mochila, la maleta, así que bueno, no pueden hacerlo lo menos posible. Ok, entonces, en desventajas ser hiperlaxos. Pero nosotros no nos quedamos atrás, los varones. Los varones, ten cuidado. Los varones, la mayoría somos hipolaxos. Hipolaxos. ¿Okay? Entonces, eso hay que tener cuidado, porque, qué bien, entonces no me voy a fracturar. Varones que tengan luxación del tobillo, bien raro, salvo sean pichangueros. ¿Saben qué es pichanga? No, peloteros. Vayan para el fin de semana. Entonces, ahí cabe poner un pifao y terminan con el tobillo. ¿Okay? Entonces, pero es poco frecuente eso. Lo que entonces puede llevar como consecuencia a un paciente varón que es hipolaxo en el tiempo, ¿qué cosa es? Que la articulación no tiene tanta amplitud. Dice un paciente, una persona, varón, lleva sus 70, 80 años y tiene una vida muy sedentaria, ya se imagina, cuando caminen, ¿cómo va a caminar? ¿Ustedes han visto en la calle los viejitos, si ven abuelitos, abuelitas? ¿Las abuelitas cómo están? Feliz de la vida. ¿Y los abuelitos? Espérate, vieja, espérate, aguanta, no vayas, vieja, aguanta. ¿Por qué? Tus articulaciones, ¿cómo están? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, compadre? Para no quedar así a fin de año o a fin de vida. Ejercicios, muchos ejercicios. Bueno, lo que ustedes quieren. Entonces, de esa forma, contrarrestamos esta condición que es la laxitud articular. ¿Ok? Entonces, la subluxación ocurre en muchos pacientes, sobre todo en mujeres, porque el cóndilo, al tener la articulación, va a tener una laxitud, cada vez que abrimos la boca, ¿qué va a pasar? Se sale de su sitio. ¿Duele? No duele. ¿Okay? Pero hay una ventaja, la subluxación, cuando el cóndilo se sale de su sitio, ¿qué puede pasar? Uno mismo se lo puede regresar, por eso se llama subluxación. Ya sea acomodando o ya sea haciendo una maniobra o simplemente bostezan, por eso es una indicación. Esto, por ejemplo, un paciente que tiene subluxación, así que si van donde el clave y le piden esas famosas hamburguesas, eviten mover. Por el día de subluxación, y listo, ya volví. Y sigo. Entonces, eviten esas cosas. Entonces, eso pasa con una subluxación. Bueno, ahí tienen una imagen, no es el mismo paciente, pero es totalmente distinto. Miren el cóndilo, está acá la cavidad, miren el cóndilo, ¿dónde está? Miren la apertura bucal, ¿no? Bueno, la chica, ahí está. Miren, esquema está hecho, no es así, está. Miren el cóndilo, ¿dónde está? Miren la apertura bucal. ¿Cuánto un paciente que tiene una subluxación, cuánto será su apertura bucal? 60, 65 minutos, a ver, un poco de el promedio 45, 55. ¿Y hay dolor? No. Regresa a su sitio por sí solo. Subluxación continua. Es una condición, no es una enfermedad por si acaso, es una condición. Bien, y la otra, el otro cuadro que es la luxación. Esto sí es distinto. La luxación igual es que el cóndilo se sale de su sitio, ¿okay? Junto con el disco. Pero no se sale porque esta condición de la laxitud de los ligamentos permite que eso salga con facilidad, sino se debe a una fuerza exagerada que se le puede hacer o hace el paciente o alguien que puede hacer una maniobra así y hace que el cóndilo por esa fuerza se salga de su con todo el disco. Eso se llama luxación. ¿Okay? En nuestro caso, ¿cuándo puede ocurrir? Tengan cuidado, chicos, cuando viven en curso de cirugía, ¿no? Sé que uno de los requisitos es que en cirugía tienen que sacar 2/3 ambulancias, ¿no? Para que puedan el curso, vayan buscando. Ustedes ahora en sus panorámicas que vean, acá tengo 2. Ya, ¿qué cambio? Yo me saco 2, yo saco 2. ¿Listo? Okay. Somos pacientes. Y ya en época en que ustedes están cachetones, ¿no? Cachetón. No pasa. Práctica cotidiana de la neurología. Todos hemos pasado por eso. Pero hay que tener cuidado con eso. Con tercera monada, una cirugía complicada, porque solo está ahí mirando. Ustedes ya, vamos, mete mano. No sale. Un poquito más de fuerza, ya, más fuerza. Nada, más fuerza. Pobre mandíbula, pobre cóndilo, ¿cómo estará? No sé, como el paciente está con campo y todo, está anestesiado, el paciente,
Está loco. Termina la cirugía, cierra la boca. Luxación de articulación. La luxación es distinta. El paciente se queda con la boca abierta. ¿Produce dolor? Mucho dolor. ¿Por qué? Porque los ligamentos están estirados. Si hay ligamentos estirados, hay mucho luxación. ¿Qué hay que hacer? Lo más pronto posible, hacer la reducción. Para hacer una maniobra, hay que poner la maniobra de Knell, ¿cómo se llama? Eso es cirugista como profesor, obviamente lo tienen que hacer, ¿no? Para que puedan. Bueno, aquí algunos ejemplos gráficos de luxación. Puede ser de un solo cóndilo, ¿sí? Un solo cóndilo. Mire la figura como queda, chueca. Paciente está radiante y todo, no puede ser hace eso, entonces hay que reducir lo antes posible. Y ahí tienen otro ejemplo de una luxación bilateral. Un paciente entonces, una de las razones que podríamos, donde se puede construcción en nuestro campo, cuando hacemos cirugía. Pero hay casos, en otros casos de pacientes que no están haciéndose cirugía, que pueden luxar su articulación. Sí, hay casos. Yo me acuerdo claramente y siempre lo comento por una experiencia muy graciosa e interesante. Yo recién internado en el hospital Mario Auxiliadores, que está en Villa María. Esa época ese hospital estaba nuevecito, recién tenía 2 años de inaugurado. Yo como interno de odontología tuve mucha suerte porque justo nosotros entramos, como días de la vida real, entramos 10 internos de odontología, ¿no? Para hacer nuestra labor ahí, y al mes siguiente los 10 internos de medicina se fueron. Cumplieron su mes, se fueron. Y no entraron nuevos internos de medicina. Entonces, ¿qué pasó? El interno de odontología se transformó en interno de medicina. La verdad, pobres internos de medicina. Ese es su campo. Pues. Prácticamente nosotros íbamos a estar en un horario, era voluntario hacer guardias en emergencia y guardias en piso. ¿No? Pero como no había internos de medicina, no nos obligaron, pero nos sugirieron, nos dijeron, ¿quieren ustedes hacer la labor de interno de medicina? Y nosotros aceptamos. ¿Por qué aceptamos? Porque nos cargaron guardias en emergencia, guardias en piso. Y prácticamente vivíamos en el hospital. Pero vale la pena porque aprendimos un montón. Por ejemplo, en el guardia de cirugía, ¿no? Escucha, Villa María se era, no sé cómo será ahora. Guardia de cirugía. Yo no sabía suturar. Aprendí a suturar. ¿Y saben dónde aprendí a suturar? Venían pacientes borrachos, cráneo abierto, sangrando. Habían pues, médicos y había residentes también de medicina, de traumatología, habían técnicos de enfermería que también saben suturar, pero a veces tenía tanta gente que ya estaba ocupado, venía un paciente mirando, caballero, no me hacen desde aquí. Afeitador, hay que pelar todito, lavar bien con jabón, paciente ya anestesia y aprender a suturar. Al comienzo mis puntos obviamente no eran tan bonitos, pero ya con la práctica pues aprendimos a suturar. Bueno, dentro de unas guardias que hicimos, siempre hacíamos en pareja, Víctor, pareja de guardia, ¿no? Víctor. Estábamos ahí tranquilos, aprendiendo a suturar, abriendo casitos, a veces atendíamos parques, todo lo que hicimos, ¿no? Fue una experiencia muy bonita. Entonces, habíamos justo bajado a comer, ¿no? A cenar, no había mucha movimiento. Y en eso llama, bueno, interno de odontología, emergencia, interno de odontología, emergencia, lo clásico, lo recuerdas, no pensamos eso. Subimos, cuando estábamos ahí en el área de traumatología, había un borrachito sentado en la silla. Vean ustedes, a ver. Tío, ¿qué te pasa? Boca abierta. ¿Qué tienes? ¿Te duele la muela? ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué? No sé, ni idea, ¿no? Hasta que un momento hasta se nos iluminó, uy, ¿qué hacemos? En ese ratito, como pues no había internet, no había ChatGPT para preguntar ya. A ver, ¿tienes ya? Oye, ¿qué pasó con usted? Vino por otro pasillo. No, que estamos jugando, sí, que me estaban jugando que se ha usado. ¿Saben que estaban jugando? Desgraciados. Allá escuchando también, paisano de Guillermo. Estaban jugando a tomar alcohol de cerveza sin las manos. Servían la cerveza en el vaso para que puedan tomar el vaso
Claro, habrá podido morir de lazo, no se va a tomar. Y lo trajeron. ¿Por qué eso? ¿Por qué no podía hacer eso? Pucha, bueno, gracioso, ¿no? Pero en ese momento estábamos asustados con Víctor. Oye, ¿qué hacemos? Entramos ya, tranquilo, listo. ¿Qué hacemos? Ya, pues, de alguna manera el curso sin tiempo, si Dios nos acordamos de la mujer, así que ya, ahí no se pone anestesia, nada, ahí está todo lo más rápido. ¿Hace qué tiempo ha ocurrido? Ahorita recién, hace poquito, 10 minutos no está. Ok, cuanto más rápido esto es mejor. Si pasa más tiempo, la cosa se complica. ¿Por qué? Porque el músculo estirado entra en una etapa de trismus. Y cuando el músculo entra en trismus, estirarlo para que el cóndilo resucite y la mandíbula es más difícil, más complicado. Inclusive hay que anestesiar los músculos para relajarlo y permite eso. Felizmente no fue mucho, 10 minutos, lo que he visto ya. Víctor, ahora tú y yo, ya los dos, ¿verdad? Eso sí, al paciente hay que sentarle una silla, y pararse al frente con guantes que pusimos cintas en el dedo. ¿Saben por qué? Normalmente, y es fuerte, ¿eh? O sea, primeramente todo Víctor, agarró, no pudo. A ver, yo voy, agarré, tranquilo. Y el paciente pues no estaba quietito, tranquilo. Ya, tranquilo. Agarré la cabeza, ya, los dos ahí, agarrando la cabeza, Víctor. Agarré la mandíbula con todo todo mi cuerpo. Hasta que sonó, entró uno. Y al mismo tiempo entró el otro. En el momento en que entró el otro, no saqué la mano y ¿saben qué fue? Terminé con el dedo. Es que la contracción del músculo que está estirado es tan brusca que la mandíbula cierra con una fuerza increíble y el paciente hace esto y ¡pum! No importa la movida, lo importante es que lo hagamos. El paciente, ya. Le pusieron sujeto largo, tranquilo, para que esté listo. El paciente, gracias. Bueno, ahorita así un poquito gracioso esto, ahora pasó así de esa forma, otras cosas, pero bueno, entonces ocurrió eso, y eso no se hace con mucho esa alteración de su maniobra de Nela, ¿cómo se llama? Si no van a tocar eso como eso. Ahora, ¿cuándo harán eso? De repente lo pueden subir, hasta ahora nunca hemos hecho, ni he visto tampoco puede ser, pero quieren que se dice. Eso entonces pasa cuando es una luxación. Entonces la luxación finalmente que entonces, el cóndilo también se sale de la cavidad, como he visto, pero por fuerzas diferentes a la subluxación. La subluxación es la condición. Ahora entienden la respuesta de sus respuestas a la pregunta, ahora por ahí. Están diciendo cualquier otra cosa. Muy bien, seguimos. Entonces, para terminar, vamos a ver el último grupo, que son los trastornos inflamatorios. Recordamos, primer grupo, ¿cuál era? Alteración del complejo. Segundo, incompatibilidades de farmacológicas. Y tercer grupo, alteraciones inflamatorias. Para que ocurra una alteración inflamatoria, para que algo se inflame, ¿qué tiene que haber? Es que lo que básicamente es, puede ser microneumatismos o macro. Entonces, como dice, existe dolor profundo, ahí sí hay dolor, mucho dolor. Pero el dolor no es por las estructuras internas, sino por los ligamentos, por toda la zona que se elevatiza. El dolor es continuo, ¿no? Si hay movimiento se exacerba, se acentúa, y el dolor puede ser referido, es decir, el dolor está aquí, está inflamado aquí, el dolor puedo sentirlo aquí atrás, aquí arriba, en el cuello inclusive. Cuanto más tiempo pasa esto. Y si yo palpo esa zona que va a sentir el paciente, se llama hiperalgesia. Ok. Segundo que son, había que, para cuestión didáctica, puede ser una sinusitis, capsulitis, retroisquitis o una artritis. Todo está acá. Cuando al paciente le duele, habrá alguna maniobra para saber si es la sinovial, o si es la cápsula, o si es la zona retroisquial, no, porque al paciente si le palpo, le va a ver, te está doliendo tu membrana sinovial. No es la retroisquial, ¿qué hago? El tratamiento es lo mismo, antiinflamatorio y todo lo demás. Entonces, bueno, por cuestión educativa, ¿no? Puede alterarse cualquiera de esas cosas. Bueno, sinusitis o capsulitis, ahí describe, puede ser la cápsula, sinovial, un golpe en el mentón, bueno, etcétera, limitación de la apertura bucal, dolor, ojo, cuando hay cirugía de mucho tiempo, si no termina con el cóndilo cruzado, ¿con qué puede terminar? Con una inflamación. Así que tengan cuidado con eso también, para que el tiempo de operación no sea demasiado largo. Bueno, porque se demoran 2 horas, yo creo que está bien. Se demoran 4 horas, ya no. El día siguiente, no, en casos, puede ser, si no, bueno, 10 de la noche, se en el quirófano.
Bueno, entonces, ahí tenemos algunas muestras, característica flow espontáneo y algo mucho más. La retroesquitis, como se llama la zona posterior, pero esto es todo relativo, ¿no? Igual, macrotraumatismos, microtraumatismos, golpe en el mentón, ¿no? Puede haber inclusive un pequeño desplazamiento del cóndilo hacia adelante cuando se hincha ante un golpe muy fuerte. Entonces, ahí tenemos un golpe muy fuerte, inflama toda esa zona, la zona posterior sobre todo, la zona retrocondilia, es una zona muy sensible, ricamente vascularizada, ricamente inervada. Si un golpe presiona ahí, se inflama todo y ahí viene el dolor y el. Entonces, eso sería la razón moral. Muy bien. Y el último cuadro, que sí es importante, es un cuadro ya no agudo, sino es un cuadro crónico. Una persona que sufre de problemas de trastorno del metabolismo, enfermedades reumáticas, problemas que afectan a la articulación, ya van a sufrir un cuadro de inflamación crónica generalizada. Y las articulaciones temporomandibulares es una articulación, también pueden estar involucradas. Entonces, este cuadro, cuando es una inflamación crónica, se va a denominar una articulación. Y cuando es un proceso que está en, digamos, el desarrollo, el proceso inflamatorio, el dolor, va a tener el nombre de artrosis. Hay otro término que es el osteoartrosis o artrosis. Isis es inflamación física del momento. Osis, cuando ya el proceso de inflamación ha generado recuperación, deterioro de las estructuras, el paciente ya no tiene dolor, pero sí va a tener cosas, limitación de es un proceso ya degenerativo, donde todo empieza a deteriorarse. Entonces, este es un problema ya sistémico, finalmente el manejo no lo hacemos específicamente nosotros, es un manejo más médico. ¿Okay? Bueno, ahí tenemos algunas características de la artritis. Vamos a ver, aquí tienen una imagen, donde tenemos una articulación que está totalmente deteriorada. Este es un proceso de osteoartrosis, degeneración. Miren el cóndilo, el disco, la imagen es un caos, pero el video que van a ver es peor. Así que vamos a ver este videito para ver cómo una articulación puede terminar finalmente, ¿no? Totalmente deteriorada. Ahí está. Miren la eminencia articular totalmente invertida. Miren el cóndilo totalmente plano. El disco articular, lo que queda está por ahí. La zona retrocondilia, no hay la lámina discal, no hay nada de eso. La articulación sí se sigue moviendo. Si tuviera sonido esto, ahí sí el sonido característico de esta alteración ya no es el clic o el clicking, sino es el otro tipo de ruido que les comento que existe, de la crepilación. Es un ruido como si fuera una bisagra oxidada, o si estuviéramos agarrando un papel celofán, lo arrugamos, o dos lijas, lo cortamos así. Imaginen ese sonido, que algo así se puede percibir en un paciente. ¿Por qué? Porque la fricción es hueso contra hueso, ¿no? Entonces, características de este cuadro, clínicamente, histológicamente o anatómicamente, degeneración de todos los tejidos. Clínicamente, no hay dolor, lo que sí es la presencia de dolor. Obviamente, limitación de la función, el paciente no abre la boca, dificultad para masticar, todos los problemas que ustedes se imaginan puede haber producto de esta situación, donde las articulaciones han llegado pues, a un nivel prácticamente de desastre, ¿no? Desastroso. Bien. Ok, jóvenes, hasta aquí vamos a llegar.